Bienvenidos jóvenes a los que recién se están conectando. Vamos a dar inicio a nuestra clase de filosofía. ¿Qué referencia nos da esta imagen? A ver. ¿Qué referencia, jóvenes, nos está dando esta imagen? Ya lo han visto anteriormente. La creación, La creación, ¿ya? ¿Cómo se llama esta imagen? Quizás algunos de ustedes saben cómo se llama. ¿Lo han visto en historia? A ver, cuéntenme. Algunos de ustedes de repente ya lo han visto, ha sido muy conocida en un curso. En el curso de historia siempre vemos esta imagen, ¿ya? Por ahí su compañero me dijo la naturaleza. Sí tiene que ver mucho con eso. ¿Qué otra idea nos da esta imagen? Keiko, ¿te escucho entrecortado? No te escucho. A ver, nuevamente, por favor. Diego. Diego levantó la Miss, mano. tiene que ver con el nacimiento de una persona. Claro, esta es el nacimiento de la Venus, ¿ya? ¿Qué época nos hace referencia a esta imagen? ¿A qué época? ¿Será el mundo medieval o no? O de repente no, profesor, es otra época. ¿Qué idea nos da esta imagen? ¿O a qué época? Renacimiento. Exacto, Diego, el Renacimiento, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos del Renacimiento, ¿a qué época, así como dijimos que a lo largo de la historia se divide en edades, en edad antigua, edad media, ¿sí? Que este Renacimiento se refiere a la edad moderna, ¿cierto? Entonces, el día de hoy nosotros vamos a introducirnos a la edad moderna, pero parte de la filosofía. Dentro de la filosofía, sí, hemos visto que hay periodos al inicio de la filosofía y luego hemos visto la Edad Media, el pensamiento medieval. El día de hoy vamos a ver el pensamiento de la Edad Moderna, la filosofía de la Edad Moderna. Antes vamos a conocer el propósito de la sesión, que es comprender el pensamiento renacentista de la Edad Moderna y reflexionar sobre el pensamiento humanista también. ¿Ya? Entonces, vamos a recurrir como siempre a la historia, jóvenes. ¿Sí? La Edad Moderna. Aquí tengo una línea de tiempo para que nos podamos ubicar. ¿Cuándo inicia la Edad Moderna, jóvenes? Recordemos, ¿cuándo inicia la Edad Moderna? ¿O qué acontecimiento marca la historia para dar inicio a la Edad Moderna? ¿Qué creen ustedes? La ¿Qué? caída del Imperio La de caída del... Oriente, Romano de Oriente. Exacto, Arturo, muy bien. Entonces, la clase anterior vimos la Edad Media. Dijimos cuándo inicia, sí, que mencionamos que es la caída del Imperio Romano de Occidente y finaliza la Edad Media en la caída del Imperio Romano de Oriente, llamado también el Imperio Bizantino. ¿Ya, joven? 1453, ¿ya? Con la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Cuándo finaliza? Más o menos algún acontecimiento que da fin a la edad moderna o los acontecimientos que ustedes Revolución recuerdan. Francesa. Exacto, sí, quizás ya algunos ya muy rápido lo han visto en la presentación, en 1789 con la Revolución Francesa. Entonces, esto, recordemos que es un periodo, una edad, ya una edad amplia, estamos hablando desde el siglo, bueno, estamos hablando desde el siglo XV prácticamente hasta el siglo XVIII aproximadamente. Recordemos que la historia es un proceso, ¿sí? ¿Qué acontecimientos recordamos dentro de este tiempo? A ver, menciónenme por ahí algún acontecimiento que ustedes recuerden de la edad moderna. Miremos aquí, si en caso no lo recuerdan,
¿Recuerdan esta fecha? 1492. ¿Qué se da en esa fecha? El descubrimiento de América. Exacto. Estamos hablando del descubrimiento de América. Les comenté, no sé si en la clase pasada creo sí les comenté, que el inicio de la Edad Moderna se toma tanto este acontecimiento con este. En algunos libros lo toman aquí. Pero estos dos acontecimientos dan inicio a una nueva edad. El siguiente acontecimiento, a ver, algún hecho que ustedes recuerdan a lo largo de la historia, en la etapa de la Edad Moderna. A ver, cuéntenme, ¿qué es lo que recuerdan de la Edad Moderna? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo Edad Moderna? Miss, una consulta. Ahí también se encuentra la independencia del Perú. La independencia del Perú, ¿en qué año se dio? A ver si le recuerdan algunos. 1821. 1821. ¿Estará en esta línea o estará después? No, Miss. Pues, Está después. exacto, hijo. Entonces estará después de la Edad Moderna. Recordemos que en el Perú pasó cosas muy interesantes. Nosotros salteamos rápidamente la historia. ¿Por qué? Porque hay algunos sucesos que también lo vamos a estudiar más adelante que explican el pensamiento tanto de forma latinoamericana, en toda América, ¿sí? En este caso, estamos concentrándonos en Europa, ¿ya? En Europa, ¿por qué? Los acontecimientos que se desarrollaron en Europa repercutieron tanto en América, ¿ya? Incluso todos los viajes de este continente, el viejo continente, ¿sí? Que se dieron para poder descubrir ciertas tierras, dieron origen al descubrimiento de América. Es por eso que por la historia podemos conocer a América como el nuevo continente. ¿Pero quién lo impulsó? Lógicamente los europeos. ¿Ya, jóvenes? Entonces, siguiente acontecimiento. A ver, jóvenes, que recuerden en este tramo de tiempo. Les ayudo. Aquí. Guerra de los 30 años. Muy bien, Guerra de los 30 años, que está más adelante. Yo aquí he puesto una fecha, 1517. ¿Se les hace conocida esta fecha? De repente ya se lo olvidaron, les hago recordar. Miremos esta imagen. ¿Quién es? El inicio de la Reforma. Exacto, el inicio de la Reforma Protestante. ¿Ya? Y luego la fecha que me ha indicado su compañera, 1618, que es la Guerra de los 30 años. ¿Ya? Que fue prácticamente una consecuencia, un antecedente fue la Reforma Protestante. Esta guerra, ¿alguien recuerda acerca de la Guerra de 30 años? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué es lo que pasó? La Guerra de los 30 años. A ver, en realidad, jóvenes, esta guerra se dio por unos estados que eran ya protestantes con otros estados cristianos, católicos. ¿Ya? Entonces, el origen fue, como había indicado, la Reforma Protestante. En este caso, uno de los estados o países, Alemania, había tenido un estado católico y también tenía estados protestantes, lo que originó más adelante con otra nación una guerra que duró esta cantidad de tiempo. Por eso se le llamó la Guerra de los 30 años. Y el siguiente, y la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, jóvenes, fue un proceso de cambio en la industria, que la economía se basaba prácticamente en el campo, ¿no? Y luego hay una transformación en esta parte, en este sector. ¿Ya? Entonces se introdujeron ciertas máquinas, inventos que revolucionaron el sector agrícola que anteriormente se estaba utilizando para la economía. Luego pasó a ciertas etapas, ¿no? A ver, por ahí marcaron la participación. Creo que alguien quería participar. ¿Nadie? Ya, listo. Entonces, jóvenes,
Estos fueron uno de los varios acontecimientos, varios, porque existen algunos otros que no he mencionado en esta línea. Pero la referencia que nosotros vamos a comprender para poder conocer más acerca de la filosofía en la Edad Moderna es que todos estos acontecimientos cambian el pensamiento del ser humano. Al inicio de esta etapa, al inicio, se desarrolla un movimiento cultural. Como por ahí dijeron al inicio, uno de ellos es el humanismo. ¿Ya? El siguiente es el Renacimiento. Y luego el Barroco, que ya lo han estudiado quizás en literatura mucho. Y también la Ilustración. Esto también lo han estudiado. ¿Ya? Entonces, como sabemos que en la Edad Moderna surgieron varios acontecimientos, nosotros vamos a centrarnos en este. ¿Ya? La filosofía del Renacimiento. ¿Por qué no digo humanismo? Porque esto está dentro también del Renacimiento. Y vamos a saber de qué manera. ¿Ya? Ahora, les pregunto, ¿qué era el Renacimiento? ¿Se centraba en el hombre? ¿Y el humanismo qué era? En la pieza humana, me parece, Miss. ¿Perdón, hijo? El Renacimiento es un movimiento cultural. Muy bien, es un movimiento cultural. ¿Y a qué se refería el Renacimiento? Pensemos un... Ser del, Sí. Sí, Jorge, ¿querías hablar? con el renacer de las personas. Ya, estaba refiriéndose al renacer de las personas, pero en sí, ¿cómo podríamos explicar el renacimiento? Me dicen el hombre, el renacer de las personas, pero ¿a qué? Me dicen que es un movimiento cultural, pero ¿cómo podríamos definir el renacimiento? Miss, el renacimiento es por la revaloración del hombre como ser que es lo más importante. Muy bien, está relacionado incluso como el hombre como centro, pero está relacionado más al humanismo, ¿o será lo mismo? El Renacimiento toma otra vez a la antigüedad clásica y es por eso que se llama Renacimiento, como otro nacer de lo clásico. Exacto, muy bien. Como dice su compañera, aquí dice renacimiento, es volver a nacer, pero no es que el hombre tenía que volver a nacer, sino que tenía que volver a interesarse en la cultura clásica, lo que anteriormente el hombre le llamaba la atención en la edad antigua. Luego recordemos que sigue la edad media, que ya hubo prácticamente un retraso en eso. ¿Por qué? Porque el poder lo tenía la iglesia. Entonces el hombre decía, pues yo no quiero tener el pensamiento medieval, el pensamiento de la Edad Media en el que todo está centrado en Dios. Me gustaría centrarme más en el desarrollo de lo clásico. Entonces es volver a lo clásico, a la cultura, ¿no? Que les llamaba prácticamente la atención. ¿Y estaba centrado en el hombre? Pues sí. ¿Ya? Entonces vamos a recordar qué era el Renacimiento. Es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa entre los siglos XV al XVI. Jóvenes, en algunos libros incluso lo van a encontrar del siglo XIV. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fue un movimiento, ahí siempre se aproximan en ese periodo donde se desarrolla esta tendencia. ¿Ya? Podemos indicar también que el Renacimiento es el fruto de la difusión de las ideas del humanismo. Vamos a saber qué es el humanismo. Ya lo han conocido anteriormente, pero ¿qué relación tendrá con la filosofía? Pues mucho. Que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Aquí vemos, entonces, ya el arte, la pintura, todo lo que manifestaba el hombre ya no era centrado en solamente Dios. Si se centraba en Dios, lo veían un poco más humano, como vemos aquí, un poco más humano, ¿no? Y también se centraba en lo que es la belleza del hombre, en sus características, en cómo ve el mundo. Es por eso que estas manifestaciones del arte son las que marcan esta época. Aquí tenemos ciertas expresiones muy importantes. Siguiente, el nombre Renacimiento se utilizó porque este retomaba los elementos de la cultura clásica.
El término simboliza la reactivación del conocimiento y el progreso tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad dogmática establecida en Europa de la Edad Media. Entonces, el hombre quiere regresar a lo clásico después de haber tenido un largo tiempo de una mentalidad centrada en Dios, de dogma, de la religión, ¿ya? Y aquí dice, fue el puente entre la Edad Media y la modernidad. Se menciona que a lo largo de la historia este movimiento genera un cambio en toda la historia, ¿no? De pensar solamente en Dios, ahora pensar en la cultura clásica, centrarse en el hombre. ¿Listo? Entonces, jóvenes, el contexto político y social. ¿Qué ocurre aquí? El desarrollo de los absolutismos, nacimiento de los estados nacionales modernos. Chicos, aquí se desarrolla, por ejemplo, la monarquía absoluta, ¿sí? Con ciertos personajes, ¿no? Entonces, aquí el gobierno de estos estados ya se colocaban como un personaje, como el rey, ¿sí? Que tenía poder absoluto en la nación. Antiguamente, en la Edad Media, el poder del monarca era establecido por Dios y junto al monarca estaba la iglesia, ¿no? Siempre había este nivel con la iglesia, ¿no? Tenía que ser coronado por algún papa, ¿no? Para poder comprender de que es la iglesia la que dirigía también este gobierno. En este caso, se dan ciertos estados nacionales que directamente el poder ya lo tenía el rey, es decir, se creía que el rey era colocado por Dios para gobernar simplemente. ¿Ya? Entonces el rey tenía un poder absoluto. Siguiente contexto, ¿no? Separación entre el poder temporal del emperador y espiritual del papa. El poder es el motor de la sociedad renacentista. Grandes descubrimientos geográficos que transforman la economía. ¿Ya? Entonces aquí se menciona que hay una separación ya, tanto del papado como del emperador, del rey. ¿Sí? Y también se generan ciertos descubrimientos geográficos que van a transformar de la mentalidad que decía la iglesia, ¿no? De lo que enseñaba la iglesia, que todo era en torno a Dios. Ya no, el hombre comenzaba a descubrir ciertos lugares. Y aquí podemos ver estos descubrimientos que se realizan, ¿no? Esto fue impulsado en Europa y se da el descubrimiento de América, ¿no? Entonces, y el último, el desarrollo de la burguesía y el capitalismo, ¿ya? Entonces, sí comprendemos qué era la burguesía, ¿verdad? ¿Qué era la burguesía, jóvenes? ¿Quiénes era la burguesía? A ver. ¿Y por qué se da? A ver, quiero escucharlos. ¿Quiénes eran la burguesía? La clase social, Efectivamente, una clase social. ¿Y por qué surgió? ¿A qué se dedicaba la burguesía? ¿A qué se dedicaba la burguesía? ¿Quiénes eran prácticamente? Está relacionado con el capitalismo. ¿Quiénes era la burguesía? A ver, jóvenes, ¿qué recuerdan acerca de esta clase social? ¿Por qué aparece? ¿En qué circunstancias aparece? ¿Nadie recuerda acerca de la burguesía? Me mencionan por ahí que es una clase social. ¿A qué se dedicaba la burguesía? ¿Cómo surge? A ver, chicos. A ver, quizás... A ver. Elvis, ¿qué recuerdas acerca de la burguesía? ¿Quiénes eran? Tu compañera menciona que es una clase social. ¿Ya? ¿Pero a qué se dedicaba esa clase social? ¿Era semejante a la nobleza, al clero, a la monarquía, al campesinado?
¿Cómo surge o qué idea tienen de burguesía? Miss, ¿me escucha? Sí, hijo, sí te escucho. Ya, la burguesía era la clase media alta en la sociedad. ¿Ya? ¿Y recuerdas más o menos quiénes eran exactamente? Mm, no, o sea, Mis, eran comerciantes, artesanos. Exacto. Bien, hijo Elvis, muchas gracias. Muy bien. De todas maneras, a ver, tu compañera te ayudó. Comerciantes, efectivamente. Recordemos que la palabra burgués, ¿sí? O burgo es que proviene de ciudad. Recordemos que en la Edad Media todo era prácticamente una actividad más agrícola, pero luego que hubo una paz, ya no habían invasiones en Europa, ¿sí? Los campesinos, algunos campesinos comenzaban a intercambiar sus productos en las ciudades y aparecieron personajes que tenían grandes maquinarias, ¿no? Y que comienzan a comercializar, a crear productos en la ciudad y ellos se convierten en los burgueses, dando origen a una clase social, como mencionó tu compañera, ¿sí? Que se llamaba la burguesía. Entonces la burguesía eran aquellas personas, comerciantes, artesanos, incluso con títulos políticos, ¿ya? Que desarrollaron esta actividad en las ciudades. ¿Listo? Entonces, estos fueron los acontecimientos tanto político y social que se dio en esta época. ¿Ya? Ahora, miremos aquí están los burgueses. ¿Ya? Mientras que se desarrollaba aquí también parte del feudalismo, mientras que los burgueses, perdón, que el señor feudal se concentraba en tener grandes extensiones de tierra, los comerciantes se concentraban en tener riquezas, tanto oro, plata, metales preciosos, y luego poder intercambiarlo, comprar mercancía y realizar esta actividad en las ciudades. ¿Sí? Entonces, vayamos a centrarnos a la filosofía renacentista. ¿Ya? Después de todo este acontecimiento que pasaba en Europa, vamos a comprender que se produce un retorno a la cultura clásica greco-romana. Es decir, toda la influencia que se había dejado de Grecia y Roma, de los antiguos periodos que nosotros habíamos estudiado, ¿no? Habíamos estudiado Sócrates, Platón, Aristóteles, incluso Alejandro Magno, ¿no? Reinterpretada por algunos autores renacentistas. Entonces, este pensamiento comienza a aflorar en esta época, dando origen también a descubrimientos científicos. El hombre comenzaba a buscar, ¿ya? A descubrir. Aquí se dan estos descubrimientos científicos, es decir, que en esta época prácticamente elimina los supuestos teológicos. ¿Por qué? Porque se desarrolla parte de la ciencia. ¿Quiénes aparecen aquí? El famoso Leonardo da Vinci. Aquí también aparece Nicolás Copérnico. ¿Ya? Y aparece Galileo Galilei. ¿Ya? Recordemos, estos tres personajes fueron prácticamente el impulso para que se desarrollara la filosofía renacentista. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuáles eran las características o rasgos fundamentales de la filosofía moderna? Moderna en el aspecto renacentista. ¿Cuál creen ustedes? Una característica, a ver, principal, menciónenme. Ya después de lo que he explicado. ¿Qué podríamos decir entonces de la filosofía renacentista? ¿En qué se va a centrar? Eric López, hijo, ¿qué crees tú? ¿Cuál sería una característica principal de la filosofía renacentista? Ya que hemos hablado del Renacimiento. ¿Cuál sería una característica? ¿En qué se va a centrar, Eric? Siguiente, a ver.
Joan Díaz. ¿Cuál será una característica? Chicos, quiero que me digan sus ideas. Si estamos hablando de que es muy relacionado al hombre, ¿cuál sería una característica de la filosofía renacentista? De forma general. Ideas, chicos. Vamos con... El antropocentrismo. Muy bien, es lógico. Bien, estamos hablando que se va a centrar en el hombre. Otra característica, a ver. Busca la belleza y perfección en el hombre. Exacto, busca la belleza y perfección del hombre. Ya, muy bien, gracias, hija. A ver, Elvis, ¿cuál sería una característica, así que podemos suponer, de la filosofía renacentista? Bien, continuamos, ¿ya? Miremos acá, repulsión al mundo medieval, es decir, el hombre, ¿sí? El pensamiento del hombre ya no quería regresar a ese pensamiento medieval que estaba obligado a que todo se centrara en Dios, ¿sí? Todo era girando entonces, ya no a Dios. Eso no quiere decir, jóvenes, que el hombre se convierta en ateo. Simplemente que quería que su pensamiento girara en torno a él, en torno a la naturaleza, ¿sí? No como en la Edad Media, que prácticamente se tenía una presión para que todo se centrara en Dios. El siguiente rasgo fundamental es en contra de la filosofía escolástica. ¿Ya? Recordemos que la escolástica fue una etapa de la filosofía medieval que se estudiaba prácticamente tanto la teología como la filosofía. Y aquí se tenía una profunda reflexión. Y se menciona que la filosofía estaba al servicio de la teología. Nuevamente, aquí se centraba en Dios solamente. Pero en el Renacimiento, sí, estaba en contra de esta filosofía. Siguiente rasgo. Por ahí apaguen sus micrófonos, jóvenes. ¿Sí? A ver, escucho. Elvis, apaga tu micrófono. Gracias. ¿Ya? Entonces, otro rasgo fundamental es la admiración por lo clásico. Todo relacionado a la cultura clásica, Grecia, Roma, el pensamiento, ¿no? Esta admiración era lo que más le llamaba la atención al hombre, ¿ya? Entonces, en la filosofía renacentista aparecen ciertas escuelas o etapas, también lo podemos mencionar así, llamada la siguiente, por ejemplo, el humanismo como escuela filosófica, jóvenes, y el naturalismo. ¿Ya? Entonces, por historia, ¿qué sabemos del humanismo? Ya me han mencionado por ahí. ¿Todo se centraba en quién? ¿O qué era el humanismo para ustedes? ¿O qué han comprendido del humanismo? A ver, todo se centraba ¿en quién? ¿En quién? En el hombre. En el hombre, exacto. Todo se centraba en el hombre entonces. ¿Ya? Pero, por ejemplo, la palabra humanismo, jóvenes, viene de una voz que se denomina humanitas. ¿Qué significa? Prácticamente vivir en condición de humano de forma plena. ¿Ah? Eso significa humanismo. Ahora, se centraba en el hombre, quiere decir que era antropocentrista. Todo el centro era el hombre. En la escuela filosófica, vamos a ver esto, centrándose en el hombre como eje del pensamiento. Estamos hablando de la escuela filosófica, es decir, el pensamiento giraba en torno al mismo hombre. ¿Listo? Cuando hablamos en humanismo de forma histórica, como corriente, estamos hablando, por ejemplo, de también manifestaciones en el arte, en la arquitectura, en la pintura, etc. Aquí estamos hablando prácticamente en el pensamiento centrado en el hombre como eje fundamental. Aquí lo vemos. Entonces ya se manifiesta en la pintura, ¿no? Como ser humano
¿sí? Y Dios también, semejante, ¿sí? Semejanza el hombre a Dios. Aquí, por ejemplo, dejando en segundo plano lo sobrenatural y lo divino. Reitero, aquí el hombre prácticamente no se aleja de Dios, sino que su pensamiento va a centrarse en él. Aquí vemos las manifestaciones. ¿Ya? El naturalismo se considera, es una escuela filosófica o etapa de la filosofía renacentista que considera que lo fundamental es la naturaleza como principio único de todo lo real, de todo lo que existe. Aquí se preocupa por el desarrollo de la ciencia. ¿Listo? Entonces, todo girando a la naturaleza. Estamos hablando entonces que es un sistema filosófico que destaca la naturaleza como primer principio de toda la realidad, ¿no? Que sostiene que todo en su totalidad, ¿sí? En su totalidad de las realidades físicas existentes, ¿sí? Ese es el único eje principal. Entonces vamos a ver que tanto el humanismo centrado en el mismo hombre y tanto el naturalismo centrado en la naturaleza, ¿sí? Son las etapas que se desarrollan en la filosofía renacentista. Miremos aquí. Humanismo. Corriente filosófica que presenta una nueva mentalidad basada en la razón, la experiencia y la observación, conocimiento empírico. ¿Ya? Aquí podemos ver que se preocupa del desarrollo científico, a diferencia del naturalismo. Podemos ver lo siguiente, sobresalen siguientes grupos. Platonismo, aquí tenemos a un máximo representante, Ficino, y tenemos el aristotelismo. Tenemos a Prieto, Pomponazzi, ¿sí? Entonces, hasta ahí, jóvenes, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro, jóvenes? Entonces, no tienen ninguna pregunta. Listo. Yo voy a hacer una pregunta entonces. ¿Sí? Había mencionado que en el naturalismo, que aquí lo tenemos, ¿sí? Se preocupa por el desarrollo de la ciencia. Y en el humanismo se despreocupa del desarrollo de la ciencia, que lo tenemos. El humanismo se despreocupa del desarrollo de la ciencia. ¿Por qué creen que en el naturalismo se preocupa más por el desarrollo de la ciencia? Pensemos un momento. A ver, ¿por qué el naturalismo sí se centra en la naturaleza y se centra también en el desarrollo de lo científico? A ver, ¿por qué creen ustedes? Ideas, por favor. Diego. Creo que se preocupa porque crecer es el curso natural de las cosas. O sea, para crecer hay que seguir investigando, seguir avanzando con las ciencias y así. Exacto, hijo, muy bien, es una deducción muy lógica y efectivamente. Entonces, la naturaleza, a medida que la realidad física iba cambiando, entonces se preocupaba por investigar qué era lo que estaba cambiando. Es ahí donde se desarrolla lo científico. Aquí en el humanismo no. En el humanismo, prácticamente como lo estamos mencionando, la mentalidad basada en la razón, en la experiencia, en la observación, sí, conocimiento empírico también centrado en el hombre, ¿no? Todo lo que el hombre, por ejemplo, recibía de conocimiento, sí, lo analizaba, sí, utilizaba la razón, sí, todo se centraba a lo que el hombre creía conveniente a su desarrollo. Es por eso que como eje principal tienen al hombre y se despreocupa un poco del desarrollo de la ciencia. ¿Ya? Entonces recordemos, estos dos grupos se desarrollan. Platonismo, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Se siguen las ideas de ¿quién? De Platón.
Y aquí se siguen las ideas de Aristóteles. Entonces nos estamos dando cuenta que el Renacimiento, ¿sí?, va girando al pensamiento de estos dos exponentes, Platón y Aristóteles, pertenecientes a la filosofía griega en la Edad Antigua. Entonces, vemos aquí una influencia del pensamiento griego, ¿ya? Y luego, el naturalismo. Dijimos entonces que el naturalismo es una doctrina y actitud filosófica según la cual la naturaleza y las entidades que forman parte de ella son únicas realidades existentes, lo cual implica la negación de cualquier ley o principio que no sea inmanentemente a la naturaleza. Entonces, todo relacionado, todo el principio, tanto físico, porque aquí se da la física, ¿no?, centrado a la naturaleza, eso es real. Todo que es fuera de la naturaleza, no. ¿Ya? Entonces, miremos lo siguiente aquí. Se preocupa por el desarrollo de la ciencia, aun cuando situaban al hombre en el centro de sus reflexiones. ¿Qué quiere decir? Que tanto el humanismo como el naturalismo tienen algo en común: el hombre. ¿Ya? Eso no quiere decir que solamente la naturaleza se fijaban en lo físico nada más, pero también se reflejaba en la naturaleza del hombre. Entonces se preocupaba en el desarrollo de la ciencia, aun cuando situaban al hombre en el centro de sus reflexiones. Entonces el hombre seguía siendo el centro y el mismo hombre comenzaba a investigar acerca de lo fundamental que era la naturaleza. ¿Sí? ¿Alguien quería participar? Alexa, ¿sí? ¿Alguien marcó la participación? Miss, Sí, te escucho. como no sé utilizar esto, recién estoy con internet. Aplasté por aplastar, Miss, disculpe. No te preocupes, hija, está bien. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo la relación entre humanismo y naturalismo. Ambos tenían en común el centro, el hombre. Uno se centraba solamente en el hombre, en su naturaleza, y otro también se centraba en la naturaleza como principio de toda la realidad. ¿Ya? Entonces, podemos ver también que en esta etapa existen representantes muy interesantes. Por ejemplo, Maquiavelo. Cuando escuchamos el nombre Maquiavelo, ¿qué se nos viene a la mente? Para finalizar, nos queda un minuto. Cuando escuchamos el nombre Maquiavelo, ¿qué eso nos viene a la mente? De repente han escuchado a Maquiavelo, este personaje, y Erasmo de Rotterdam. Aquí está el personaje. Maquiavelo, ¿qué idea tenemos o qué recordamos de Maquiavelo? A ver. De repente se acuerdan de su obra principal. ¿Qué escribió Maquiavelo? ¿Qué obra? El Príncipe. El Príncipe. ¿Y a qué se refiere esa obra? ¿Alguien sabe? ¿A qué se refiere esa obra? Chicos, El Príncipe es una obra muy famosa de Maquiavelo que habla acerca del poder, de la política, y muchas personas creen que este libro es muy malo. No, al contrario, en realidad lo que escribió Maquiavelo es una forma de gobierno, cómo el poder cambia a las personas, ¿no? Pero su intención no era cambiar el pensamiento de las personas con esta obra que lo asociamos a un sentido malo, sino cómo es el poder que cambia a las personas, el príncipe. Y Erasmo de Rotterdam. Cuando nosotros hablamos de Erasmo de Rotterdam, se nos viene a la mente su famosa obra Utopía, ¿ya? Que es una obra en la cual refleja el sentido de una sociedad perfecta, por eso se le llama utopía. ¿Ya, jóvenes? Entonces, hasta aquí nosotros vamos a finalizar. De repente de aquí tienen alguna otra clase, ¿ya? Quisiera saber si hay alguna pregunta sobre el tema. De repente algo no se comprendió, que podríamos repasarlo.
Me gustaría saber si se ha comprendido el tema. A ver, jóvenes, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a finalizar. ¿Alguien